por Lugo y vicesecretario de Participación del Partido Popular. Jaime, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, desde el pasado viernes se viene poniendo en el foco a Nadia Calviño. Se le espera en el Congreso esta semana también, una semana horribilis de preguntas y de cuestiones que tiene que aclarar. Casado subía el tono además este fin de semana, la llamaba defraudadora fiscal, caso Playboy. ¿Puedes, Jaime, centrarnos un poco en la situación después de esa información de OK Diario del pasado viernes? Bien, pues el medio de comunicación al que hace referencia José Antonio pues destapaba que la sociedad Playboy, que en su día pertenecía a los padres del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, bueno, y que arrendaron, en cuanto Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, arrendaron a otras, bueno, a dos personas, ¿no?, a través de otra sociedad, pues ha recibido más de 700.000 euros de subvenciones por parte del gobierno, ¿no?, a través de varios organismos dependientes del Ministerio de Economía, de la vicepresidencia de la señora Calviño. Y nosotros le pediremos explicaciones, ¿no? Creemos que la transparencia y la rendición de cuentas pues son dos principios básicos en democracia, ¿no? Y esto es lo que le pediremos a la señora Calviño, pero le pediremos más cosas también. Le pediremos que explique por qué todos los organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, pues desmienten sus cuentas, ¿no? Desmienten el cuadro macro de esos presupuestos generales del Estado que previsiblemente aprobarán esta semana en el Congreso, ¿no? La señora Calviño, bueno, pues llegó a España procedente de Europa con fama de ser una tecnócrata, pero la realidad es que, bueno, pues no ha dejado más que de mentir, ¿no? Y esto no es algo que diga el Partido Popular. El Banco de España la semana pasada desmontaba por completo las previsiones de la señora Calviño y, sin embargo, bueno, pues la vicepresidenta económica se empeña, ¿no?, en mantener unas cifras que todo el mundo, ya le digo, desde el Banco de España, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el panel de Funcas, el BBVA Research, absolutamente todos los centros de estudios económicos, pues han desmontado punto por punto, ¿no? Y creemos que esto no es serio, ¿no? Porque si tú elaboras un presupuesto general del Estado en base a previsiones falsas, obviamente las recetas que vas a aplicar van a ser las equivocadas, ¿no? Nos estamos jugando el futuro de nuestro país para las próximas décadas. Y esto requiere seriedad y requiere que se le diga la verdad a los españoles. Pedírselo al señor Sánchez parece que es imposible, porque es un hombre que no ha dejado de mentir desde que llegó a la política o a la primera línea de la política, pero a la señora Calviño le vamos a exigir exactamente lo mismo, ¿no? Uno tiene la sensación de que, bueno, pues estos momentos ya los ha vivido antes, ¿no? Recuerda mucho al año 2008, esa época 2008-2010, en la que desde el gobierno pues lo único que se hizo fue mentir a los españoles y, como digo, aplicar recetas absolutamente equivocadas que lo que hicieron fue que la crisis fuera mucho más grande de lo que se preveía en un principio. El principal afectado de ese movimiento es el déficit público, Jaime, porque al final ellos hacen un presupuesto que tiene la parte de ingresos mal, y ya se ha visto en el último ejercicio, y todo parece indicar que si se aprueba tal y como están los presupuestos volverán a estar mal en la parte de ingresos, pero la parte de gastos no suele modificarse una vez que no se van cumpliendo los objetivos de ingresos, por lo que podemos tener también el año que viene es otra vez un déficit importante en las cuentas, ¿no? Sin duda alguna. Más allá de la propaganda del gobierno que dice que España va mejor, lo cual es falso, ¿no? Recientemente la OCDE decía que España iba a ser el país del marco OCDE, esos 38 economías más potentes del mundo, que íbamos a ser los que más íbamos a tardar en salir, ¿no? España no sale más fuerte porque, como bien dice, sale endeudada hasta las cejas, con una deuda pública por encima del 122%, y con mucho déficit público. Y eso, que el déficit público más o menos lo pueden ir maquillando dejando de ejecutar, ¿no?, que es lo que han hecho estos últimos años. Aún así, es un déficit público absolutamente insostenible, ¿no?, y seguramente falso. Yo recuerdo la comparecencia del gobernador del Banco de España para evaluar los presupuestos generales del Estado en el Congreso hace poco más de un mes, en la que, bueno, dijo una frase que a mí me pareció espeluznante, ¿no?, que era que lo mejor que le podía pasar a las cuentas públicas era que el gobierno ejecutara poco el presupuesto, ¿no? Diciendo esto, pues obviamente
son unas cuentas públicas que nacen muertas, que son absolutamente papel mojado y que la señora Calviño debiera de rectificarlas, ¿no? Ocurrió el año pasado. El año pasado, si recuerdas, José Antonio, pues lo mismo, todos los organismos que habían estudiado esas cuentas y el Partido Popular le decíamos que las previsiones eran falsas, ¿no? El gobierno sostenía que eran absolutamente reales y a principios de año tuvo que modificar ese cuadro macroeconómico, ¿no? Pese a aquella modificación, no se va a cumplir ni de lejos, ¿no? Nos vamos a quedar a un 30% de distancia del crecimiento previsto por el gobierno. Pero es que para el año que viene va a ocurrir lo mismo. A buen seguro en el primer trimestre del año van a tener que rectificar, ¿no? Por lo cual pues te dice que realmente nos están mintiendo, ¿no? Y yo creo que hay que desterrar la mentira de la vida pública, ¿no? No se puede consentir que un presidente del gobierno mienta constantemente, no se puede consentir que una vicepresidenta primera mienta constantemente a los españoles. Volviendo al caso Playboy, dice hoy OK Diario que el 80% de los 701.741 euros dados por el gobierno de Sánchez al entramado de sus padres fueron de ayudas COVID. Es un paso más, es una derivada más, Jaime, de este caso Playboy que tiene toda la pinta de estallar en breve a la vicepresidenta también. Bien, pues efectivamente, nosotros lo que, como te decía antes, lo que pedimos es transparencia absoluta, ¿no? Las ayudas por el COVID requieren de explicaciones, ¿no? Recuerda que a mediados del año pasado el señor Sánchez suspendió el portal de transparencia, ¿no? Lo cual ya indicaba un poco ese oscurantismo del que querían rodear toda la gestión económica del gobierno, desde la compra de materiales a las ayudas a las distintas empresas, ¿no? Bueno, habrá que reclamar el expediente de esos organismos que han concedido esas subvenciones y una vez que los tengamos estudiarlos y pedir explicaciones, ¿no? Pero bien podía la señora Calviño a lo largo de esta semana bueno, pues explicarle a los españoles por qué a esta empresa en concreto vinculada, como dices, a la familia del presidente del gobierno, por qué se le concedieron importantísimas ayudas. Estamos hablando de cerca de 1 millón de euros, lo cual es una cantidad muy importante, ¿no? Tendrán que justificar que las pérdidas o la previsible falta de ingresos de esa sociedad se debe a la crisis del COVID, ¿no? Lo cual, desde luego, no está claro y la señora Calviño tendrá que explicárselo a los españoles. Otro de los puntos que entiendo que van a ir a la sesión de control y que van a tener parte de control parlamentario durante esta semana es la información también que decía OK Diario de que Calviño guarda 470.000 euros en efectivo en su sociedad instrumental para no tener que tributar el IRPF, según información de OK Diario. Entiendo que también van a ir a la sesión de control con este tema en concreto. Bueno, vamos a ir a pedir transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Si usted recuerda, a Pedro Sánchez llegó a afirmar que si él tuviera en el Consejo de Ministros a cualquier persona que utilizara una sociedad instrumental para pagar menos impuestos, la cesaría de inmediato. Pues bien, la señora Calviño, y esto se sabe ya desde hace tiempo, lleva en el gobierno más de 3 años y tiene una sociedad instrumental. Su padre creó una sociedad instrumental con ella y con su hermano para pagar menos impuestos a través de la compra y donación de una serie de viviendas, y tendrá que explicárselo a los españoles. Ya está bien de un gobierno que no da explicaciones, ya está bien de un gobierno que no rinde cuentas, ya está bien de un gobierno tramposo, ya está bien de un gobierno que miente sistemáticamente a los españoles. Es que esto es inconcebible en cualquier otro país de nuestro entorno, en cualquier otro país serio. Yo recuerdo al señor Sánchez en la oposición pidiendo dimisiones pues por casos que no tenían nada que ver ni en volumen ni en gravedad con este del que estamos hablando, ¿no? La señora Calviño tendrá que dar explicaciones y el Partido Popular se las va a pedir. Y esto no es crispar la vida pública, ¿no? Porque el que crispa es el que oculta, el que crispa es el que miente y el que crispa es el que engaña y no el que pide explicaciones, porque entre otras cosas la oposición lo que debe hacer es exigirle transparencia y explicaciones claras y contundentes al gobierno. Y eso es lo que vamos a hacer desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a lo largo de esta semana. Pues estaremos muy pendientes. Jaime de Olano, diputado por Lugo y vicesecretario de Participación del Partido Popular, gracias por despertar esta mañana con nosotros en Negocios Televisión. Buen día y buen negocio parlamentario. Gracias y buenos días a todos.